Hola, en esta ocasión me gustaría hablar de la relación de la filosofía de Karl Popper con el escepticismo. De una u otra manera, todas las filosofías se relacionan con esa doctrina filosófica que se denomina escepticismo y todas aspiran a derrotarlo, más bien todas dicen haberlo derrotado. Un filósofo que no acepta haber derrotado al escepticismo, pues necesariamente y automáticamente se vuelve un escéptico. Entonces, la filosofía de Karl Popper y el escepticismo será el tema que vamos a tratar de discutir hoy. Por lo tanto, no está de más recordar algunas de las ideas básicas de esta doctrina filosófica, el escepticismo. El escepticismo nos dice que el conocimiento es imposible, no se puede obtener el conocimiento, y nos lo dice de muchas maneras. En particular, nos dice que hay ciertos modos de argumentar que nos llevan a la conclusión de que el conocimiento nunca se puede alcanzar, a pesar de que nosotros creamos que se puede alcanzar. Y al aplicar estas metodologías de razonamiento, nosotros debemos de darnos cuenta que la mejor solución a nuestros problemas intelectuales es la suspensión del juicio o ataraxia, que es el estado de paz mental que surge porque estamos absolutamente convencidos de que nuestros esfuerzos por conseguir el conocimiento son vanos. La fuente principal de estas doctrinas es, ya lo hemos puesto aquí en otras ocasiones, Pirrón, los esbozos del pirronismo de Sexto Empírico. Vamos a discutir nada más los 5 modos de Agripa. Hay varios modos. Los modos son los métodos que se utilizan para poder lograr la ataraxia ante diferentes situaciones cognitivas, epistémicas que se nos presenten. Vamos a discutir únicamente los 5 modos de Agripa y los 10 modos de Nesidemo, o los 2 modos de los filósofos, etcétera, que presenta Sexto en su libro, pero aquí nada más nos van a interesar esos. Lo vamos a discutir con la intención de mostrar que la mayoría de ellos recurren al contraejemplo. Algunos son falacias abiertas, o más bien indican la forma en cómo se puede demostrar una falacia y por lo tanto no tienen la forma del contraejemplo de manera tan directa. Son ellos mismos un contraejemplo a un razonamiento. Entonces, los 5 modos de Agripa son la discrepancia, la relatividad, el regreso al infinito, el dogma y el razonamiento circular. La discrepancia se refiere a una situación en la que nosotros estamos envueltos en una disputa de opiniones. En esas disputas de opiniones, como no se puede establecer cuál es la correcta, nosotros hemos de optar, el escéptico ha de optar por la ataraxia. En el caso de las opiniones, nosotros debemos de tener claro que ante una opinión que sostengamos respecto a algo pensado o algo que esté frente a nuestros ojos, nosotros podemos sostener lo que nosotros queramos y nuestros oponentes van a utilizar contraejemplos para mostrar que nuestra postura es inválida y la de ellos es la correcta. Pero nosotros también vamos a poder lanzarles contraejemplos. Entonces notamos que la discrepancia precisamente consiste en un intercambio de contraejemplos entre dos personas que están disputando acerca de una realidad pensada o imaginada o algo que realmente está pasando. El regreso al infinito se aplica cuando alguien asume o sostiene haber encontrado un fundamento último. Eh, si se le argumenta a la manera del contraejemplo para demostrarle que ese no es el fundamento último, él simplemente puede tomar el contraejemplo, añadirlo a su doctrina y se obtendría otra doctrina que ahora él dirá que sí es última. Surgirá otro contraejemplo, volverá a aplicar el mismo método y seguirá así hasta el infinito. Entonces, por eso se llama regresión al infinito. En este caso se trata no de jugar al fuego cruzado de contraejemplos, sino de absorber el contraejemplo dentro de la propia doctrina y asumir que con eso ya está el fundamento último, pero pues eso es una tarea infinita. Siempre surgirán contraejemplos. La de la del el razonamiento circular es una falacia evidente. El razonamiento circular consiste en que yo trato de demostrar algo aduciendo ese algo como prueba. Entonces, pues es un razonamiento circular, como tratar de levantarme estirando los cabellos. Por lo tanto, es una falacia evidente.
en sí misma es ya un contraejemplo de que nuestro estilo de razonamiento es equívoco y por lo tanto debemos de caer en la ataraxia. El dogma consiste en sencillamente decir hasta aquí llego yo y esto es lo que es. Es otra falacia evidente, el recurso a la autoridad. Aquí no se admiten contraejemplos. Y finalmente, la relatividad que se distingue de la discrepancia en que en este caso nosotros vamos a asumir que toda doctrina, digamos, vamos a poner por ejemplo el historicismo, de ejemplo de que esto surge muy comúnmente, toda doctrina depende de un lugar, un tiempo y un interés específico, es decir, está en dependencia de caracteres contingentes. En este caso, cuando estamos en esa situación, no hay intercambio de contraejemplos, lo que se hace es ignorarlos. Los partidos políticos ignoran todos los contraejemplos contra sus actos corruptos. ¿Por qué? Porque sus doctrinas no son doctrinas que realmente funcionen desde el punto de vista cognitivo, funcionan nada más como propaganda. Lo que a ellos les interesa es mantener el poder, el dinero u otra cosa, pero no el conocimiento. Por lo tanto, en esta situación, lo que tenemos es que los contraejemplos en realidad se rechazan y no se toman en cuenta. Pero ante ello, una persona inteligente lo que debe de hacer, es decir, un escéptico, es suspender el juicio y entrar en la ataraxia. Esos son los 5 modos de Agripa. Generalmente vamos a poder distinguir en ellos la presencia del contraejemplo. El contraejemplo es una forma de razonamiento que ya está codificada en la lógica clásica y que se llama modus tollendo tollens. Hay un artículo muy interesante en esta revista, ya vieja, de 1980, de Anoia, un artículo de un filósofo peruano, Francisco Miró Quesada, en la página 43, donde va a discutir precisamente esto que les acabo de comentar. Todos los contraejemplos van a tener la forma del modus tollendo tollens. ¿Qué es el modus tollendo tollens? Pues es una cosa que podemos ilustrar con una formulita muy sencilla. Aquí la pongo en 2 notaciones diferentes para quien le gusten las notaciones. Nosotros tenemos una implicación. En este caso lo estoy poniendo sin cuantificador, pero se puede poner con cuantificador, que es lo que hace Miró Quesada. P implica Q. Esa es nuestra proposición de inicio. Y no Q. Estamos suponiendo que nosotros suponemos esto, obtenemos esto como consecuencia, pero resulta que es falso, es no Q, no se da, no ocurre, entonces no P. Entonces este de aquí es también falso, por decir algo. En realidad no es que sea falso, tienen un valor de verdad y habría que colocarlo. Pero lo que queremos decir es que si este implica Q y no es el caso que Q, entonces no es el caso que P. ¿Sí? Esa es la idea de la falsación. Y como se ve, es un esquema lógico muy, muy sencillo. Lo que argumenta Miró Quesada es que el escéptico utilizará constantemente este tipo de argumentaciones y que al hacerlo, cuando pasamos de nuestra reflexión a la metarreflexión, es decir, la reflexión sobre la reflexión, nos damos cuenta que el escéptico está aceptando las reglas de la lógica para poder argumentar contra nosotros. El escéptico puede decir, bueno, pero hay una gran cantidad de lógicas. Esto no lo podía decir hace 10.000 años, ni hace 2.000, pero ya lo puede decir. Hay una gran cantidad de lógicas. Hay la lógica clásica, la lógica relevante, la lógica epistémica, la lógica deóntica, la lógica intuicionista, etcétera, etcétera, las lógicas relevantes, etcétera, etcétera. Hay todo un espectro para elegir lógicas. Entonces estamos en una situación de uno de los modos que nos dijo, que comenta Sexto Empírico. Estamos en la relatividad. Hay diferentes lógicas relativas a diferentes tipos de razonamiento y el escéptico puede decir, sí, está bien, yo utilizo un razonamiento, pero en realidad hay miles de razonamientos. Ni siquiera tengo por qué dar un ejemplo. Basta con que diga que el razonamiento es relativo para que quede clara mi idea. Tu razonamiento en tu lógica en realidad no es aceptable desde otras lógicas. Estamos pues en la situación de la relatividad. No va a haber comunicación entre esas lógicas simple y sencillamente porque son completamente distintas. La lógica intuicionista va a rechazar la lógica clásica por sus motivos. Entonces, ¿qué hacer ante esa situación? Nos dice Miró Quesada. Bueno, pues es muy simple. Nos damos cuenta que el escéptico de todos modos está utilizando un razonamiento.
la ejemplificación universal. Para poder dar contraejemplos en todas las lógicas va a necesitar ejemplificarlo. Y aquella lógica donde no se acepte, pues sencillamente no admitirá al escéptico. Entonces el escéptico puede volver a contraargumentar y decir, bueno, pero la pluralidad de las lógicas misma demuestra que no podemos realmente razonar de manera universal, que tus razones no son mis razones y por lo tanto yo tengo que entrar en la ataraxia y tú, si fueras inteligente, lo tendrías que hacer también. Y a eso se le responde, pero ya estás haciendo un razonamiento, ya estás razonando sobre la pluralidad de las lógicas y a partir de ese razonamiento estás sacando una conclusión. La pluralidad de las lógicas implica que no nos podremos poner de acuerdo. Es decir, estás utilizando una estructura lógica de razonamiento, aceptando lo que dices que no se puede aceptar, que es una regla de racionalidad compartida. Y si está compartida, entonces no estamos realmente en la situación que tú dices. Al menos no en la reflexión de la reflexión de la reflexión. Y entonces él nos puede decir, bueno, pero esto nos lleva a un regreso infinito. Y debemos de caer en la ataraxia. Y así sucesivamente con los argumentos escépticos. Pasemos ahora a Karl Popper, porque este es más interesante todavía. La lógica de la investigación científica. Uno se puede preguntar quién realmente hoy día lee por gusto, por esparcimiento, un libro como La lógica de la investigación científica, que puede ser reputado como algo árido, algo seco. Esto es completamente falso. Lo mismo que es falso decir que The Principles of Mathematics de Russell es una obra aburrida. Son obras en ocasiones hasta divertidas. Sobre todo porque plantean un conjunto muy amplio de paradojas, sofismas a los que pretenden darles respuesta. Son paradigmáticos de lo que Piaget cree que debe ser la enseñanza. Enseñarle a la gente a través de sofismas, paradigmas, problemas, en ocasiones insolubles, y proponerle soluciones que terminan por difuminarse en el aire. Así como la lógica de Russell, el logicismo de Russell terminó por difuminarse en el aire de la metafísica, vamos a ver qué pasa con las propuestas de Popper. La obra de Popper está dividida en dos partes. Bueno, en realidad son tres. En realidad son más y ahora voy a comentar cuáles son esas otras más. Está dividido en una primera parte de panorama de problemas fundamentales en donde nos va a presentar los problemas que él dice haber resuelto con la solución que dice haber encontrado. Los problemas que dice haber resuelto son los problemas de la inducción o de Hume, el problema de la demarcación o de Kant, y dice haberlos resuelto con ayuda del método de la falsación. El problema de la inducción consiste en la justificación de las inducciones. Una inducción es que a partir de un conjunto de oraciones o de proposiciones singulares, nosotros llegamos a una proposición universal. Desde otro punto de vista, no tan enrarecidamente lógico, es como suponer que la naturaleza es regular y uniforme y que por lo tanto nuestras inferencias inductivas tienen un sostén en la uniformidad de la naturaleza. Dado que esa uniformidad en realidad no se puede demostrar de ninguna manera porque no tenemos más que las oraciones y proposiciones singulares de los hechos singulares, pues queda todo en un problema que parece insoluble. Y de hecho esa es la solución de Karl Popper, es insoluble el problema de la inducción. Luego viene el problema de la demarcación o de Kant. ¿Cómo distinguimos la ciencia de la que ya no es ciencia, de la metafísica? Todo esto se resuelve de acuerdo a Popper con la falsación. La falsación es exactamente el esquema que les acabo de decir del modus tollendo tollens. La ciencia es ciencia porque sus teorías, sáquelas de donde las saque, las somete al contraste experimental a ver si son falsadas, es decir, a ver si demostramos que no se da el caso. Si se da el caso, entonces no diremos que está confirmada, porque ese es un concepto de la lógica inductiva, la confirmación de las instancias inductivas. En este caso no, se llama corroboración. Después del conjunto de contrastaciones, la teoría sale corroborada. Una teoría científica es una teoría corroborada, es una teoría que aceptamos. Entonces, la historia de la ciencia es la historia de la acumulación de las teorías corroboradas. Claro, a Popper le gustaría más bien que la historia de la ciencia fuera el conjunto de los descartes, no hay acumulación de conocimiento, como dijo alguno de sus seguidores, Kuhn, sino que lo que hay es un conjunto, un estar comenzando una y otra vez de nuevo, pero no, si las teorías están corroboradas, pues van a continuar.
¿Por qué? Porque no ha habido instancias que las falseen, al menos dentro de sus dominios de aplicación. La teoría de Newton de la mecánica fue falsada cuando se aplicó a algo que en principio no se pensó que podría aplicar, que son las micropartículas. El micromundo es muy diferente del mundo en el que vivimos y sus fenómenos son muy otros, por lo tanto no se aplica eso, pero dentro de nuestro esquema espaciotemporal en el que vivimos perfectamente se aplican las leyes de Newton y siguen estando corroboradas constantemente corroboradas las leyes de Newton y acumuladas en nuestro acervo de conocimiento. Aunque Popper quizá quisiera decir que, pues que no, que ya le echamos a la basura, pero eso es completamente falso. Bien, eso es la primera parte. Nos presenta los problemas que va a tratar, el de la inducción, el de la demarcación y su solución, la falsación. Después va a tratar en detalle cada uno de estas ideas. La falsación, en qué consiste, y nos la va a explicar con ayuda del modus tollens, lo que es la corroboración, lo que es la sencillez, lo que son las objeciones a esas teorías, algunas observaciones sobre la teoría cuántica y lo más interesante de todo es el capítulo sobre probabilidad. En el capítulo de probabilidad, Popper es realmente un filósofo casi lúdico, casi Sabater, casi Trías. Bueno, ¿cómo? Un poco más enrarecido porque utiliza terminología lógica y matemática. Cuando discute de la probabilidad, llega a la conclusión de que los enunciados probabilitarios no son falsables, por lo tanto no son científicos. ¿Qué hacer si la mayoría de la ciencia contemporánea está basada en el concepto de probabilidad? ¿Es acaso, pues, algo que vamos a desterrar? Bueno, Popper no se rinde y va a utilizar un estratagema que dice que no se debe de emplear. Cuando discute la falsabilidad con los convencionalistas, cuando trata de las objeciones convencionalistas a la falsabilidad, recordemos lo que son los convencionalistas, uno de los principales es Poincaré, y recordemos por delicioso el nombre que se utiliza en francés para convencionalismo, l'opportunisme, que podemos traducir maliciosamente como el oportunismo. Cuando discute con el oportunismo, que sostiene que en realidad las leyes físicas no son una representación de un mundo, porque la naturaleza, el mundo, es informe y somos nosotros los que le imponemos un esquema, no a priori, sino un esquema que escogemos por comodidad o sencillez, y de esos esquemas hay muchos. El ejemplo favorito de Poincaré era la geometría euclidia. El espacio no es euclidio a priori, como pensaba Kant, ni es hiperbólico a priori. El espacio es informe, no tiene forma, y nosotros le imponemos una forma de acuerdo a nuestras convenciones. La geometría es convencional. Popper va a decir que aplicar la probabilidad que volver falsable la probabilidad es una convención. La probabilidad, después de todos sus razonamientos sesudos, resulta que no es falsable. Por lo tanto, la mayor parte de la física contemporánea, en particular la mecánica cuántica, no es falsable, ni la teoría de los gases de Boltzmann. Por lo tanto, no serían científicas. Para salvarlas, utiliza una regla metodológica, es decir, utiliza el oportunismo de Poincaré, algo que él dijo que no se debe de aplicar. Esto es lo que hace maravillosos a estos filósofos. No cesan de caer una y otra vez en lo que dicen que no van a caer. Muchísimas gracias.